perdido tras un arco iris, y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. La lectura bíblica de esta mañana la encontramos en Apocalipsis, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de nuestro Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Giseli. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, vamos a pasar a la parte central de este espacio, de este estudio de esta mañana, y es al estudio directamente de la palabra de Dios. Así ya sabemos que con este seminario somos bendecidos al conocer o poder fundamentarnos en la palabra de Dios con el conocimiento que Dios nos ha dado. Así que damos la bienvenida a nuestro hermano Juan Carlos Bolívar nuevamente con nosotros. Dios le bendiga, hermano Juan Carlos. Adelante. Amén, hermana. Dios le guarde. Un abrazo para todos. Antes vamos a orar. Estamos en la presencia del Señor. Oremos. Señor, gracias nuevamente por este momento maravilloso que nos regalas en familia. Queremos estudiar tu palabra. Nuestras mentes son finitas, pero contigo, Señor, podemos lograr muchas cosas. Por lo tanto, regálanos el don de tu Santo Espíritu para poder comprender tu palabra de una forma fácil, clara, sencilla de entenderla, y preparar nuestras vidas, Señor, para estar un día por siempre jamás en el reino de los cielos. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Muy bien, mis queridos, y vamos a estudiar el tema. ¿Quién es la mujer de Apocalipsis 17? Quiero comentarles que antes de estar en la iglesia del Señor, a mí me habían enseñado que la iglesia no va a pasar la tribulación porque va a haber un periodo de 7 años en los cuales cuando la iglesia se va en el rapto de la iglesia, en el rapto secreto, va a venir una bestia debajo de la tierra y dicen que va a perseguir a los judíos, y cuando persigue a los judíos lleva una vara larga con el 666 o un chip que es parecido al grano de arroz, y lo va a implantar en la mano o en la frente. Yo había creído esta enseñanza porque allá es lo que le enseñan a uno. La mayoría de los cristianos evangélicos, la gran mayoría, no todos, creen más lo que le dicen el pastor a lo que ellos estudien de por sí. Y el consejo de Dios es que usted y yo estudiemos por sí mismo la palabra del Señor, claro está, con la guía del Espíritu Santo. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a analizar de una forma fácil, con la ayuda del Espíritu Santo, texto por texto. Dice Apocalipsis 17:1. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia o la condenación de la gran ramera, dice, que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué entendemos nosotros por ramera? La Biblia explica en el libro de Ezequiel 16:30 al 33 o al 35 que una ramera es una mujer que se prostituye tras sus amantes, o una mujer que se entrega a su cuerpo, lo vende, lo regala, sí, en fin. Pero dice la Biblia que esta ramera está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué es aguas en términos proféticos? Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 17, el verso 15. Dice Apocalipsis 17:15. Y me dijo: las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué es aguas en la Biblia? O ríos, pueblo, muchedumbre, naciones y lengua. Ahora nota, la ramera está encima. Las aguas, que son la muchedumbre, naciones, pueblo y lengua, está debajo. Si la ramera está encima, significa que la ramera está gobernando casi a todo el mundo por lo que se está mencionando. Y el versículo 2, ese es el versículo 1. El versículo 2 dice: con ella, con la ramera, han fornicado los reyes de la tierra. ¿Cómo así que los reyes? ¿Qué significa eso de reyes? Acompáñeme al libro de Primera de Samuel, el capítulo 8, el verso 4 y 5. Primer libro de Samuel, 8, versículo 4 y 5. Nota cómo dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y unieron a Samuel en Ramá y le dijeron a Samuel: he aquí, ya tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos, oído lo que ellos dicen, ahora un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. ¿Qué quería la iglesia de aquel entonces? Que un hombre los juzgara. No querían que Dios fuera su propio rey. Y lo más impresionante es que ellos dicen: queremos que nos gobiernen, pero como las otras naciones. Ahora, ¿cómo se gobernaban las otras naciones? Si usted se va a Levítico 18, 19 al 24, dice que ahí era permitido todo, toda clase de sexo, inclusive la zoofilia. En el verso 23-24 de Levítico 18 lo dice. Era permitido toda clase de sexo e inmoralidad. Y tristemente el pueblo de Dios quería no que lo gobernara Dios con leyes, en cambio querían un rey que lo gobernara conforme ellos deseaban, conforme a su corazón.
Y recuerda, mis queridos, que nosotros, dice la palabra del Señor, que necesitamos cada día más su presencia, porque si pedimos, Señor, quiero que las cosas sean conforme a mi corazón, dice la Biblia, engañoso es el corazón y más perverso que todas las cosas. Usted y yo, cuando vayamos a orar, digámosle, Señor, ayúdanos que todo lo que hay en mi corazón sea dirigido por tu presencia. ¿Sí? Entonces nota, ¿un rey se puede elegir a sí mismo? No, lo eligen varios, y esa palabra varios se deriva de la palabra poli, y como hay elección, eso es una política. Significa que la iglesia en ese momento estaba decidiendo por un rey que lo gobernara por la parte política. Yo quiero enseñarles algo, mis amados queridos. La iglesia y el Estado no deben de estar juntos, ¿sí? Usted nunca esté peleando por la política. Gane o pierda su candidato, usted tiene que sudar para trabajar. Usted y yo le dedicamos y le debemos en la salud y la vida a nuestro Dios, ¿sí? Dios no tiene nada que ver con eso. Y usted dirá, hermano, ¿cómo así? Vamos a ir analizando. Dice la Biblia que la iglesia quería un rey que lo gobernara conforme a todas las naciones. No querían que Dios fuera su rey. Y dice que con ella se han embriagado todos los moradores de la tierra con el vino. Ahora, ¿qué significa vino en la Biblia? Acompáñenme al libro de Efesios, el capítulo 5, el verso 18. Efesios 5, 18, nota cómo dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed lleno del Espíritu. Pablo está diciendo, no se embriaguen con vino, llénense del Espíritu, está con E mayúscula. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en una persona en vez de embriagarse o llenarse del vino? Nosotros si tomamos vino, lógico que nos vamos a desviar, dice Proverbios 31, 4 y 5. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Una persona llena del Espíritu Santo, ¿qué hace? Nota el libro de Juan 14, Evangelio de Juan 14, verso 26. Juan, capítulo 14, verso 26 dice así, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo he dicho. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Enseña y recuerda. Si te buscas esa palabra enseñanza, viene la palabra griega didascalia o dogma, que significa doctrina. Entonces, si la ramera embriaga a los reyes de la tierra con el vino, y vino viene siendo doctrina, ¿sí? Pero trae alcohol, significa que esa doctrina es falsa. Esto quiere decir que esta ramera le gusta gobernar al poder político, pero también le gusta la parte religiosa. Le gusta unir las dos cosas. Y recuerda que el Señor dijo, estando en la tierra, Cristo dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia y Estado no deben de estar juntos, eso lo dijo el Señor. Ese es el versículo 2. El versículo 3 de Apocalipsis 17 dice, y me llevó en el espíritu al desierto. ¿Sí? Ahora, ¿en el desierto hay animales? Sí. ¿Qué animales hay? Hay serpientes, hay camellos también, ¿no? Hay escorpiones. Si hay una mujer en el desierto, y la palabra mujer en profecía es iglesia, quiere decir que hay una iglesia en el desierto que tiene un veneno mortal como la serpiente y una picadura muy dolorosa como la del escorpión, es lo que está enseñando la palabra. Dice, me llevó en el espíritu al desierto, allí vi una mujer, una iglesia sentada, ahora no sobre ríos, que ya sabemos qué es, sino sobre una bestia. ¿Qué significa en este caso una bestia? Una bestia es un animal, ¿cierto? Pero en profecía, ¿qué es una bestia? Acompáñenme al libro de Daniel, el capítulo 7, el verso 17, donde dice, Daniel 7, 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes o reinos que se levantarán sobre la tierra.
¿Qué son bestias en la Biblia? Reyes o reino. Quiere decir que hay una iglesia que está gobernando al Estado por el poder político, de tal manera que tiene pretensiones cristianas, y el que no obedezca por la buena, ella se va a unir a la fuerza del poder político para lograr su objetivo por la fuerza. Es el verso 3, pero en el verso 3 dice que esta bestia tenía un color y es el color rojo, una bestia escarlata. ¿Qué significa el rojo? Significa en este caso la sangre y también pecado. Y usted dirá, ¿cómo así sangre y pecado? Isaías 1:18, donde dice, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, emblanquecidos serán como blanca lana. Y usted dirá, hermano, ¿y para con Cristo qué significa el rojo? La sangre que Él derramó por usted y por mí para perdonar nuestros pecados. Y nota que dice que la bestia que está junto con la mujer, que está siendo gobernada por ella, que es la iglesia, tiene nombre de blasfemia. La bestia tiene nombre de blasfemia. ¿Qué es blasfemia en la Biblia? Vaya conmigo al Evangelio de Juan, el capítulo 10, el versículo 33. Juan 10:33, blasfemia en la Biblia es: respondiendo los judíos dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino, oído, por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Qué es blasfemia en la Biblia? Que un hombre se crea Dios. Y esto está diciendo Apocalipsis 17:3, que hay una iglesia que tiene un poder político, pero que a la cabeza tiene un hombre que se cree Dios en la tierra. Ahora, Marcos, el capítulo 2, el verso 7, también nos dice qué es blasfemia. Otra definición. Marcos 2, verso 7, dice la siguiente manera. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, ¿qué es blasfemia según la Biblia y el estudio que estamos haciendo? Blasfemia es que un hombre se crea Dios en la tierra y pretenda perdonar pecados. Usted, hermano, pero yo he escuchado a varios sacerdotes y lo he visto en la Biblia que Cristo dio poder para perdonar pecados. Bueno, usted y yo lo que debemos preguntarnos es, en la Biblia, la definición, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. Ahora, ¿quién dio la ley? Fue Dios. Nosotros no somos Dios. Somos humanos pecadores que necesitamos de Dios. Nosotros sí perdonamos ofensas, según Mateo 6, 14 y 15. ¿Está notando? Entonces nota, hay una ramera, vuelvo y repito, está sobre agua que son pueblos, naciones, muchedumbre y lenguas. El versículo 2, los reyes, el poder político, fornica con ella por causa del vino, o sea, falsas doctrinas. Y me llevó el espíritu al desierto, ya sabe qué es el desierto, ahí aparece la palabra vino en pantalla y el texto. Vi una mujer en profecía, una iglesia, sentada sobre una bestia, un reino estado, ¿sí? Una bestia escarlata, o sea, de color rojo, que tenía nombre de blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Que un hombre se haga pasar por Dios y pretenda perdonar pecados. Eso lo está diciendo la Biblia. Ese es el versículo 3. Versículo 4 dice, y la mujer, o sea, la iglesia, estaba vestida de púrpura. Ahora, ¿quiénes usaban el púrpura en los tiempos de Jesús? Vaya conmigo al Evangelio de Juan, el capítulo 19, Juan 19, versículo 2. ¿Quién en los tiempos de Cristo usaban el púrpura? Juan 19, 2. Nota cómo dice. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron de un ropaje o de una túnica de color púrpura. Los soldados. ¿Quiénes soldados? Los romanos. ¿Quiénes usaban el púrpura en los tiempos de Jesús? Los romanos. ¿Y quién en Apocalipsis 17:4 tiene el color púrpura? La mujer. Entonces la mujer sí es iglesia
y el púrpura usaban los romanos, entonces la iglesia es romana. La Biblia lo está diciendo. Pero además del púrpura tiene otros colores. La mujer, estoy leyendo el versículo 4. La mujer estaba vestida del púrpura. Ya sabemos que el púrpura lo usaban eran los romanos y la iglesia romana. La mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, que es el mismo rojo, y adornada con oro. Ahora, ¿qué significan los colores? El rojo ya sabemos que es el oro, es el dorado, que significa la riqueza. Significa que a esta iglesia le gusta el dinero. Y usted dirá, hermano, y para con Dios, en Ageo 2:8 dice la Biblia, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto de los colores en la Biblia? Acompáñeme a Éxodo 28, verso 31 al 33. Éxodo 28, 31 al 33. Ahí aparece en pantalla, déjelo ahí, hermana. Hay 3 colores que son púrpura, escarlata y el amarillo, que es el oro. Déjelo allí. Muy bien. Ahora, ¿qué tienen que ver los colores con la enseñanza que se está presentando en cuanto a la mujer de Apocalipsis 17, que ya sabemos que es, la mujer es una iglesia, es ramera y es romana? La Biblia lo acaba de decir, no estamos diciéndolo nosotros. ¿Qué tienen que ver los colores? Los colores hablan, ya los hemos explicado, pero vamos a Éxodo 28, del 31 al 33. Nota cómo dice. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, el cual tendrá un borde alrededor de obra de tejido como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y abajo en sus orlas harás granadas de azul, púrpura, por sus bordes alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Voy a repetir los colores que usaban el sacerdote cuando oficiaban en el tabernáculo de reunión, verso 33. Tenían color azul, púrpura, carmesí y oro. Tenía 4 colores. Ahora, ¿cuántos colores tenía la mujer de Apocalipsis 17? Ahí en pantalla aparece púrpura, escarlata, oro o amarillo. Casi los mismos colores que el sacerdote llevaba, pero el sacerdote llevaba otro color más, que es el color azul. No sé si en pantalla aparece, creo que sí, hermana, y vamos a ver si lo proyectamos. ¿Qué significa el color azul en la Biblia? Vaya conmigo al libro de Números. Números 15, 37 al 40. Números 15, 37 al 40. Nota cómo dice. Números 15, 37 al 40. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestiduras por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes, nota, un cordón azul. Versículo 39. Y os servirá de franja, el cordón azul, para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestros corazones y vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis o fornicáis. Verso 40. Para que os acordéis y hagáis todo mi mandamiento y seáis santos a vuestro Dios. ¿Qué color representa el azul? Dice ahí, representa los mandamientos. Si la mujer de Apocalipsis, que viene representando a la iglesia romana, no tiene el azul, significa que es una mujer o una iglesia que no respeta la ley de Dios. Y Jesús dijo en Juan 14:15, Juan dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí están los colores. ¿Y por qué no tiene el azul? Vaya pasando rapidito, hermana. ¿Por qué no tiene el azul? Números 15, 37 al 40, ya lo leímos. El azul que representa, ahí aparece de inmediato. El azul representa la ley de Dios. Y recuerda que si la iglesia romana no tiene el azul, en otras palabras, no respeta
al que dice ser su marido. Ahora, el problema, mis amados lindos, no está en la iglesia romana como tal, en este caso los líderes, los feligreses, hablemoslo así, sino en los que están en la cabeza, están enseñando con sus falsas doctrinas a los feligreses, ¿sí? Creyendo que ellos son los intermediarios, quitando en este caso al Señor Jesucristo el continuo sacrificio. Entonces nota, la mujer tiene 3 colores, vamos a recordar, tiene oro, tiene escarlata, tiene púrpura. En cambio, el sacerdote tiene 4 y tiene el color azul, cosa en la cual representa los mandamientos de la ley de Dios. Impresionante, ¿no? No tiene el color azul. Es una iglesia que tristemente no ama a Jesús, porque a veces hay cristianos que dicen, Señor, yo te amo. Y Jesús dijo, bueno, guarda mi mandamiento. No, Señor, los mandamientos no, porque eran para Moisés y los israelitas. Si fuera así, hermano, nosotros pudiéramos vivir la vida como quisiéramos, pero en realidad no es así. Ese es el versículo 4. El versículo 5 dice, y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio. Estoy leyendo Apocalipsis 17:5. Babilonia la grande, la madre, oído, la madre de las rameras. ¿Qué es Babilonia o Babel en la Biblia? Génesis 11:9, ahí aparece en pantalla. Vamos a leerlo acá. Génesis 11:9, donde dice, por esto fue llamada con el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová la lengua de todos ellos, y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Impresionante, ¿no? ¿Qué significa Babilonia o Babel? Confusión. En otras palabras, es una iglesia, ahí aparece en pantalla, hermana, lo puedes ir adelantando. ¿Qué significa confusión? Es una iglesia que le gusta confundir a todas. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo confunde? Ok. Si nosotros hemos analizado, hay una profecía, ya sabemos que esta es la iglesia romana, ¿sí? Lo ha dicho la Biblia. Hay una profecía en Daniel 8:12-14, donde habla de las 2300 tarde y mañana, ¿sí? Y la purificación del santuario. Pero dice que el reino, uno de los reinos, que habla Daniel 7:8, echaría por tierra la verdad del continuo, el continuo sacrificio. El sacrificio que era era el sacerdote que traía al cordero, ¿sí? Y el oferente lo sacrificaba y representaba a Cristo Jesús. Y la iglesia romana fue instituyendo todo este tipo de cosas a través de la Santa Misa, ¿sí? Quitando el intermediario que dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, hombre. Ahí echó por tierra la verdad. La Biblia dice en Hebreos 9:27-28 que Cristo murió una sola vez. En cambio, en la misa se dice que Cristo muere cada 8 días o cada vez que se hace este tipo de cosas. Yo estuve analizando y haciendo un estudio profundo, y la palabra misa, no quiero ofender a nadie, pero es bueno, como decía la hermana Sandra, ver esta grande verdad. La palabra misa viene de mesa, que significa un ritual al gato negro. Y si nosotros por lo menos callamos estas verdades, mis amados, el Señor nos va a pedir cuenta de todas estas cosas. En el versículo 5, hablando de Babel o Babilonia, dice la Biblia que esta mujer se le llama madre de las rameras, y si es madre porque tiene hijas. ¿Qué hacen las hijas o qué hacen los hijos? Vaya conmigo al Evangelio de Juan, el capítulo 5, el verso 19. Juan 5:19, nota cómo dice. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede hacer el hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer a su padre, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. ¿Qué es lo que van a hacer los hijos? Lo que hacen los padres. Si Babilonia
¿sí? Babilonia actual espiritual, hizo persecuciones en los tiempos pasados, quiere decir que las hijas van a hacer lo mismo. Ahora usted dirá, hermano, ¿quiénes son las hijas? Ok. Babilonia, que es la iglesia romana que está diciendo, tenemos que preguntarnos, ¿qué día guarda? Guarda el domingo. Entonces las hijas guardarían el domingo. Ella cree en un infierno literal que está debajo de la tierra. Las hijas creerían en un infierno. Y usted dirá, hermano, entonces ustedes no creen en el infierno. Bueno, la palabra infierno viene de la palabra Abadón, Seol o Gehenna, que significa sepultura. ¿Sí? Sepultura. Entonces, mis amados, significa que va a haber una persecución, ¿sí? De esta iglesia quien no esté de acuerdo con ella. Y usted dirá, hermano, explíquese cómo así de que va a haber una persecución de la iglesia Babilonia. ¿Y a quién va a perseguir? Yo quiero que busquemos Daniel. Hay dos textos, pero vamos a buscar Daniel 3. Ahí en pantalla creo que no aparece, pero vamos a leerlo acá. Daniel 3, del 1 al 5. Daniel 3, del 1 al 5 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la cual, o la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a juntar a grandes, los asistentes, capitanes, oidores, receptores de los consejeros, presidentes, y a todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua o imagen que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los príncipes, los asistentes y capitanes, los jueces, los tesoreros, los consejeros, los presidentes y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Verso 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz, se ordena a vosotros, oh pueblo, naciones y lengua, que al oír al son de la bocina, de la flauta, tamboril, el arpa, el salterio o la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Qué hizo Babilonia antigua? Levantó una estatua o una imagen. ¿Para qué? Para que le adorase todo el que estaba ahí convocado a esa reunión. Y el que no adorara la imagen era muerto. Y usted dirá, hermano Juan, ¿y cómo se va a cumplir la profecía? Bien, vaya conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 13, versos 15 al 18. ¿Cómo se va a volver a repetir? Nota cómo dice Apocalipsis 13, 15 al 18. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adoren a la imagen de la bestia fuesen muertos. Fíjate que está diciendo lo mismo que hacía Babilonia en la antigüedad. Y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, y su número es número de hombre, y su número es 666. ¿Cómo entender esto? Bien, ¿qué hizo Babilonia en la antigüedad? Una estatua, una imagen. ¿Qué va a hacer la Babilonia actual? Una imagen también, o tiene una imagen. Hermano, ¿pero qué es imagen? ¿Se acuerda que Génesis 1:26 dice la Biblia que Dios hizo al hombre conforme a su imagen? Significa que la imagen de la bestia debe parecerse a ella. ¿En qué sentido? En la forma de adoración, cantar, ¿sí? En la forma de explicar la Biblia y en la misma forma de guardar el mismo día. ¿Quiénes en el mundo guardan el mismo día que la iglesia popular o romana? Mis amados lindos, todas las iglesias cristianas que guarden el domingo están uniéndose a Roma. ¿Va a haber persecución? Sí. ¿Lo vimos en Daniel? Sí. ¿Cómo comprobamos con la Biblia que se va a volver a repetir? En Eclesiastés 1:9 dice la Biblia, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será.
¿Y qué es lo que va a hacer? Lo que ya fue. O sea, lo que sucedió en la antigüedad se va a volver a repetir y todos serán perseguidos. En este caso, pero usted dirá, hermano, ¿quiénes todos serán perseguidos? Ahorita vamos a ver eso. ¿Cuál va a ser el motivo para que de la persecución y quiénes serán esos todos que serán perseguidos? Vaya conmigo al libro de Daniel para ver cuál va a ser el motivo de la persecución. ¿Cuál va a ser? Daniel, capítulo 6, versículo 5. ¿Quiénes, si todas las iglesias en el mundo entero o unos pocos, van a ser perseguidos? Daniel 6:5. ¿Quiénes serán perseguidos? ¿Y cuál va a ser el motivo? Daniel 6:5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Motivo por el cual la iglesia va a ser perseguido, hermano, adoración. En este caso, en cuanto a la ley. El motivo de persecución de los últimos tiempos va a ser la adoración en relación con la ley. Y usted dirá, hermano, ¿y quiénes son esos? Dígame quiénes son. Bien, la Biblia dice en Apocalipsis 17:6, dice, y la mujer estaba embriagada de la sangre, ya no de vino, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. La pregunta es, ¿quiénes son los santos? Hermano, todos los santos son. Dejemos que la Biblia lo hable. ¿Quiénes son los santos? Apocalipsis 14, el versículo 12, dice así, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuál iglesia va a perseguir? La iglesia romana junto con todas las iglesias que guarden el mismo día, la que guarde los mandamientos de Dios que refleja el color azul. Ahora, hablando de Apocalipsis 13:15, dice que hay un nombre y un número. Si hemos comprobado que la iglesia romana es la que está implicada para los últimos tiempos según la profecía y va a haber persecución, yo quiero que usted sepa que el poder pontífice tiene en su mitra un nombre que se llama Vicario Filii Dei. Y si contamos el número, da 666. Nosotros hacemos un conteo, ya sabemos cuáles son. De pronto los hermanos estarán colocándolo después en pantalla. Pero Vicario Filii Dei significa representante del Hijo de Dios en la tierra. Ese es el nombre y el número es 666. Y usted dirá, hermano, entonces si ese es el número, ¿cuál es la marca? Bueno, analicemos. El verso 15 de Apocalipsis 13 dice, y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adoren a la imagen de la bestia. Pregunto, si Roma junto con la imagen, que es el protestantismo apóstata, demandan adoración, la pregunta que usted y yo debemos hacernos es, ¿qué día ella demanda adoración? Lógico, si la bestia que viene siendo gobernada por el espiritismo, el enemigo va contrario a Dios, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué día pide Dios? ¿Sí? No que exige, porque Dios no quiere algo exigir, Dios pide por amor. ¿Qué día pide Dios? Es el santo sábado. Ahora, si el enemigo contradice a Dios, lógico que entonces va a ser un día contrario al de Dios, en este caso el domingo. ¿Por qué? Porque ella demanda adoración y el problema viene a ser por adoración o la persecución. En el Nuevo Testamento no he visto eso, dirá usted, hermano. En Mateo 24:20, el Señor dijo, orad para que vuestra huida no sea en invierno, y oído, ni en sábado. ¿Huir de qué? De la persecución que se va a dar, que como así fueron dados en los tiempos antiguos, se va a volver a repetir esa persecución. ¿A quiénes van a perseguir? Apocalipsis capítulo 12, verso 17 dice, entonces el dragón, ya sabemos quién es, se enfureció contra la mujer, ya sabemos quién es la mujer. Claro, está la mujer impía y la mujer pura, que es la iglesia pura de Dios, la mujer santa, la iglesia.
se fue a hacer guerra contra el remanente, o sea, los que descienden ellos, los que traen la misma enseñanza de la iglesia de antaño, la simiente de ella, los cuales, oído, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El enemigo no va a perseguir a todas las iglesias, mis amados lindos. El enemigo persigue, según este texto, una sola iglesia que tiene dos características en las cuales se dan a conocer. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora tenemos que hacernos una pregunta. ¿Esto se va a cumplir? Te voy a dar dos ejemplos. La Biblia dice en Isaías 30:26, el sol, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces más caliente. Pregunto, ¿se va a cumplir o se está cumpliendo? Ya se está cumpliendo, el sol está calentando más. En el libro de Mateo 10:36, 10:34-36 y Lucas 12:50-53, dice que en un hogar habrán 5. 2 estarán contra 3 y 3 contra 2. Los padres contra los hijos y los hijos contra los padres y la suegra contra sus nueras. La pregunta, ¿se va a cumplir o se está cumpliendo? Usted dirá, hermano, se está cumpliendo. Ok, entonces lo que dice la Biblia en cuanto a Apocalipsis, se va a cumplir, quiera usted o no quiera, eso se va a cumplir. Se bautice usted o no se bautice, eso se va a cumplir. Se consagre usted o no se consagre, quiera buscar a Dios o no lo busque, mis amados, sí se va a cumplir la palabra de Dios. Dios es perfecto, es correcto, nosotros somos los mentirosos. Por eso Dios quiere llamarnos desde las tinieblas a su luz admirable para que seamos candidatos para el reino de los cielos. Esto se va a cumplir, pero Él dijo, no temáis, yo he vencido al mundo. Entonces, mis amados lindos, de acuerdo a este tema, esto es para que no nos dé miedo. Recuerda que el Señor dijo, cuando veáis que estas cosas se cumpliesen, erguíos porque vuestra redención está cerca. Y demos la gloria al Señor que por causa de su nombre, por causa de su evangelio, nosotros vayamos a morir por él. Entonces, ¿qué debemos hacer, mis amados? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a consagrar nuestra vida cada día para, como dice Lucas, bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora. Oramos que tu paz y tu misericordia sea con nosotros, perdonando nuestras malas actitudes, malas acciones. Y queremos, Dios, aceptar a Cristo en nuestro corazón para así, Señor, ser candidatos para el reino de los cielos. Perdona nuestros pecados y danos ese honor a todos los que estamos conectados, a todos los oyentes, pero no solo, Señor, queremos ir al cielo junto con nuestra familia. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo a todos, mis amados. Dios le guarde y le bendiga. La ley es buena, la ley de amor, y está escrita por el dedo de Dios. La ley es justa y vida, y está escrita por el dedo de Dios. Seguiré sus mandamientos, obedezco solo a Él, sus mandatos son delicia. En la piedra la escribió, en la piedra la escribió. La ley es santa y pura, por el dedo de Dios. La ley es fiel y por siempre, y está escrita por el dedo de Dios. Seguiré sus mandamientos, obedezco solo a Él, sus mandamientos.
también las aguas y trajo el juicio de un santo Dios, pero en su bondad a su Hijo envió, nos trajo el perdón, con su sangre amó, lo amo yo, seguiré sus mandamientos, obedezco solo a Él, sus mandatos son delicia. En la piedra la escribió. Oh, seguiré sus mandamientos, obedezco solo a Él, sus mandatos son delicia. En la piedra la escribió, en la piedra la escribió, escritas por sus manos, en la piedra